Gracias, y ahora sí agradezco mucho a David Saucedo, analista en temas de seguridad, que nos acompañe. David, mis mejores deseos para este año que inicia el día de hoy y que en Guanajuato, bueno, pues ya no tienen al fiscal Samarripa, el fiscal que parecía eterno, lo que podría significar una buena noticia para la seguridad del Estado, para sus habitantes. ¿Cómo ves? Dicen, dejó el encargo, no lo dejó. Le pidieron que lo dejara. La gobernadora, es uno de sus compromisos de campaña, ¿eh? Sí, en efecto, termina ella con con este relevo, una de las etapas más oscuras de la seguridad, bueno, de la inseguridad que se ha vivido en Guanajuato y en toda la región del Bajío. Como tú sabes, Guanajuato durante 5 años consecutivos ha sido el estado del país de mayor número de homicidios dolosos. Fue tema recurrente el mal desempeño del fiscal Carlos Samarripa en las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía alcanzó algunas menciones con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, todas ellas negativas, con toda razón. Durante la época en la que Carlos Samarripa se desempeñó como procurador y después como fiscal de Guanajuato, se dio la guerra de cárteles que tiene todavía en jaque al gobierno estatal panista de Guanajuato. De hecho, como tú bien señalas, por razones político-electorales durante la campaña pasada, la entonces candidata y actual gobernadora se comprometió a remover al fiscal Carlos Samarripa y también al secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca, que notoriamente habían incumplido con sus tareas de dar seguridad a los ciudadanos de Guanajuato. Es una buena noticia a medias, ya que la actual fiscal provisional es del equipo de Carlos Samarripa, es de su primer círculo de colaboradores de mayor confianza, lo que permite suponer que habrá todavía una continuidad de políticas y personajes hasta que no se nombre a un fiscal totalmente independiente y que no tenga ningún tipo de liga con el exfiscal Carlos Samarripa. ¿A quién más se podría haber dejado encargado de despacho? Es que estamos aquí, me parece, en un tema delicado, porque es un encargo muy importante, un encargo que tiene demasiado fango alrededor. Será un gran reto para el fiscal de Guanajuato el poder comenzar a procurar justicia en el Estado. Quedó muy claro que la actual encargada de despacho pues lo hará de manera temporal en lo que se designa un nuevo perfil. ¿A quién ves tú que pudiera ser un perfil para semejante encargo, David Saucedo, para ser el próximo fiscal general del Estado de Guanajuato? La prensa local en Guanajuato ha manejado varios nombres. Uno de ellos es el de Renato Sales, que fue su procurador en la Ciudad de México, titular de la Comisión Nacional de Combate al Secuestro, procurador y fiscal en Campeche, y actualmente ya colabora con el gobierno estatal panista de Guanajuato como asesor en temas de seguridad. También se ha contemplado la posibilidad de que fuera algún magistrado del Poder Judicial de Guanajuato, o bien algún fiscal regional que ya han tenido varios que no son originarios de Guanajuato, pero que han trabajado en Guanajuato, y que justamente la gobernadora modificó la Constitución del Estado con el objeto de que pudiera nombrarse a alguien que no fuera oriundo de la entidad. Es decir, hay varios nombres en el tintero. En efecto, no va a ser una tarea sencilla. Quien quiera que sea nombrado tendrá que hacer mancuerna con el secretario de Seguridad Pública, Juan Mauro González, y también con el gobierno federal, que como tú sabes, durante el sexenio pasado fue una constante el enfrentamiento entre el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato, justamente por la figura polémica del fiscal Carlos Samarripa, que se convirtió en un lastre y un peso muerto para el gobierno de aquella época de Diego Sinue. Esperemos que en todo caso ya el nuevo fiscal sea alguien totalmente independiente de Carlos Samarripa y que además cuente con el respaldo del gobierno federal para enfrentar esta situación de alta violencia homicida que se vive en Guanajuato. Que lo quiera aceptar, ¿no, David? Porque ahí está la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí está el llamado de la presidenta de México a las gobernadoras, a los gobernadores del país, a trabajar en coordinación. Y me parece que la salida de Samarripa representa un momento muy importante para la seguridad en el estado de Guanajuato. Su gestión es una de las más largas en la historia de las fiscalías estatales en nuestro país y pues una de las más obscuras, con una enorme cantidad de delitos, de sangre y de muertos. Sin duda tiene que trabajar el próximo fiscal de la mano con las autoridades federales, David. Sí, definitivamente tendría que hacerse una reingeniería de la propia fiscalía. También un trabajo muy importante de ganar la credibilidad que perdió
con distintos actores en el país y también con la ciudadanía, en todas las encuestas que se pudieron publicar en su momento acerca de la imagen y percepción del fiscal y de la fiscalía, las calificaciones eran absolutamente reprobatorias. Y esto con toda razón, en función de que durante esta época del fiscal Carlos Samarripa se dio la invasión del cártel Jalisco Nueva Generación a la entidad, el crecimiento de una mafia local, el cártel de Santa Rosa de Lima, el arribo de células del cártel de Sinaloa, tanto del Mayo Zambada como de los Chapitos. Es decir, fue una etapa, y es una etapa muy oscura en la historia de Guanajuato. Sin duda. David Saucedo, ¿qué sigue ahora para Samarripa? Deja el encargo, así se lo pide la gobernadora de Guanajuato. ¿Y qué? Pues ya se va a su casa tranquilo. Bueno, existía la versión hace algunos meses de que ante la colaboración que sí llegó a tener la Fiscalía de Guanajuato con la Embajada Americana, que pudiera tener alguna encomienda como agregado en Estados Unidos, como un cargo muy similar al que en su momento tuvo Genaro García Luna. Pero luego de este... Nos cae la pausa, David. Regresamos contigo y el futuro de Samarripa, exfiscal de Guanajuato. De la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. David Saucedo, especialista, analista en temas de seguridad. Gracias por aguantarnos el corte. Pues hablamos sobre la situación de Procuración de Justicia en el estado de Guanajuato. El fiscal Samarripa, casi 16 años en el encargo. A pesar de los nefastos, funestos resultados durante su gestión, se convirtió Guanajuato en el estado con mayor número de homicidios dolosos. Además, recordar que este crimen es responsabilidad del gobierno estatal. Por supuesto que debe haber colaboración con las autoridades federales, pero corresponde al gobierno estatal el atender estos crímenes, el evitarlos, el consignarlos. Y ahí lo tenemos, Guanajuato sumido en un río de sangre durante muchísimos años. Hay una encargada de despacho y se está esperando la designación de quien quedará como fiscal de Guanajuato, quien será el titular de esta fiscalía que procure justicia. Y te preguntaba antes del corte, ¿qué sucede con Carlos Samarripa ahora que ya dejó la fiscalía? Te preguntaba si se va a su casa y ya ahí termina todo. Circuló la versión hace algunos meses de que quizá tendría alguna encomienda diplomática en los Estados Unidos, en virtud de que llegó a tejer una relación de confianza con el entonces embajador Ken Salazar. Esto se diluyó casi de inmediato, luego obviamente de la salida de Ken Salazar y también del hecho de que el cuerpo diplomático del gobierno de México, bueno, pues pasa por las manos de la presidenta Claudia Sheinbaum de la 4T, de ahí que se ve un poco complicado que él pueda tener alguna encomienda diplomática como agregado en algún consulado, en alguna embajada de México, en el exterior se ve complicado. La otra opción, desde luego, era que se incorporara a tareas privadas en materia de consultoría, de procuración de justicia. Lo cierto es que se ve muy complicado que él pueda continuar en el servicio público después de esta herencia funesta que deja en Guanajuato. Oye, pero además esta herencia funesta y una estrategia de comunicación que con dinero de la fiscalía, con dinero de los guanajuatenses, el fiscal intentó lavarse la cara. Incluso se publicó un video que dura unos 4 minutos, lanzado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, siendo todavía Samarripa su titular, en el que lo ponen como si fuera un héroe y adelanta, no es el fin de su historia, todo en un acto que claramente constituye el uso de recursos públicos. O sea, ¿será consciente el área de comunicación de esta falta? Incluso estaría amenazando a la gobernadora del estado, a Livia Denis. No sé si viste el video, David. Así es, tuvieron el cuidado, la precaución de no ponerle logos al video, de que no se apreciara quién fue los productores, los realizadores de este video. Estoy seguro que, como tú bien señalas, fue el área de comunicación social de la propia fiscalía, aunque no dejaron rastro. La están difundiendo vía cadenas de WhatsApp, vía redes sociales, obviamente con el objeto de tratar de mejorar la imagen del fiscal, del exfiscal ya Carlos Samarripa. Evidentemente es un objetivo que no se va a poder conseguir. Forma parte de del estilo con el cual él se condujo en la fiscalía, este culto a la personalidad, incluso en las oficinas centrales de la fiscalía, a la entrada principal se encuentra una frase del propio fiscal en letras metálicas,
obviamente con el objeto de ensalzar todavía un poco más la imagen del entonces fiscal Zamarripa. Pues, me parece una conducta por demás cínica, por no llamarla de otra manera. Estamos pendientes, David Saucedo, te mando un abrazo, muchísimas gracias, muy feliz 2025.